Bueno, largamos un nuevo programa del inversor, el número 10, hoy terminando la semana bastante bien el Merval, los bonos argentinos un poco flojos, tuvimos datos de inflación, en Estados Unidos arrancó la temporada de balances, presentaron los bancos bastante bien, y Estados Unidos arrancó medio flojito, pero después se estuvo recuperando, así que bueno, hay bastante de qué hablar hoy en este cierre de semana. ¿Cómo lo estuviste viendo vos, Blas? ¿Cómo andás, Rodri? ¿Cómo estás? Sí, hoy fue movidito el día, sobre todo fue una semana bastante positiva para el mercado local. Tuvimos datos de inflación argentino hoy hace un ratito y el de Estados Unidos el miércoles también, si no me equivoco. Y sí, sobre todo lo más importante de la semana es el comienzo de la earnings season con el inicio de presentación de balance de los bancos. Así que bueno, ahora después de la cortina vamos a estar hablando un poco sobre cómo estuvo el mercado internacional y el marco local también. Dale, mandale el acordeón nomás y largamos. Bueno, el dato más relevante del mercado estadounidense fue el dato de inflación que se dio a conocer este miércoles. La inflación anualizada en los últimos 12 meses es del 5%, mientras que se esperaba que sea del 5,1%. Esto fue tomado positivamente por el mercado, ya que podría dar un anticipo de que la Fed baje un cambio con la suba de tasas, lo que favorecería bastante a la valoración de las acciones en el mercado de capitales. Eso por la parte estadounidense. En el mercado local el dato de inflación que se conoció hoy es bastante desfavorable contra lo esperado. Ya sobre eso nos va a estar contando Rodri en un rato qué pasó y qué se espera y cómo está el mercado de pesos. Pero en el marco internacional la inflación pareciera que está desacelerándose, a diferencia de lo que pasa fronteras adentro en nuestro país. Lo segundo más relevante que tuvimos en esta semana fue el comienzo de la presentación de balances. Hoy tuvimos una sorpresa muy positiva con la presentación de el banco más grande de Estados Unidos, el famoso y tan querido JP Morgan. Anunció un incremento en sus ganancias del 52%, en dólares claramente. Esto fue una gran sorpresa, ya que hubo muchos movimientos en el sector bancario en Estados Unidos durante el primer trimestre, con todo el problema que hubo del Silicon Valley Bank, del First Republic, del Credit Suisse, y a pesar de todo esto, el sector financiero pareciera no estar teniendo inconvenientes, o por lo menos eso es lo que dan a entender sus ganancias trimestrales. Hoy en la preapertura estaban subiendo un 6% más o menos. JP Morgan cerró el día por arriba, cerró subiendo 7,5 hoy. Bank of America y Citibank acompañaron con subas superiores al 3 y 5% respectivamente. Pero el resto del mercado estuvo en un día mediocre, digámosle, un día con subas y bajas, no muy notorias en ningún activo particular. No hay mucho más de lo que hablar en el mercado estadounidense, ya que la earnings season se está apenas comenzando. Sí, gracias Blas. La realidad es que hoy la nota de color pasó por lado de los bancos. El Standard Poor's, el Nasdaq estuvieron flojitos y revirtieron un poco a mitad de la rueda, pero sí es cierto que el mercado subió bastante en la semana, sobre todo festejando que parece que la Reserva Federal empieza a domar la inflación y bueno, gana más credibilidad. Tema Archie, estuvieron pasando bastantes cosas, sobre todo lo más picante es el tema de inflación, que salió hoy, fue del 7,7 mensual, es la más alta desde abril del 2002, cuando fue 10,4%, con el tema de la salida de la convertibilidad y demás. Así que dato picante, todo el mercado esperaba entre 7,2, 7,4 y bueno, terminó dando más cerca de 8. Eso se vio reflejado también en la demanda de bonos CERS, el bono más corto que tenemos, que es el T2X3, repuntó bastante después del dato de inflación. Y obviamente se vieron un poquito más castigadas las LEDs, la letra de descuento, que siguen con TIRs por encima del 130. La letra de abril, la S28A3, ya está en una TIR del 136,4%. Hoy había tenido una TIR de más o menos 130, bueno, terminó cayendo un poquito el precio desde los máximos del día, justamente por esto, porque el mercado espera que el gobierno suba la inflación, la tasa de interés, tal como le pidió el FMI, para
estimular la demanda de pesos, evitar una corrida cambiaria y tratar de tener tasas reales positivas para frenar la inflación. Como dato de color, FAIPA, que agrupa a más de 30.000 panaderías en todo el país, sugirió a todas sus filiales que por los mayores costos suban un 15% el pan, para que tengamos noción de la presión inflacionaria que tenemos para adelante. Y llevamos en una quincena de abril 5,5% de inflación en alimentos. Picantísimo, o sea, va a estar más cerca de 8 o 10 la inflación que de bajar para el lado de 6 como por ahí pretendía Massa. Para tener en cuenta, lo que más subió fue educación, 29,1% en marzo, obviamente inicio de clases, útiles y demás, impacta ahí, pero la inflación más núcleo, alimentos y bebidas no alcohólicas, está corriendo 9,3%. Picante, sobre todo porque vienen aumento de nafta, vienen ajuste de tarifas, de gas y de luz, todo eso le va a empezar a meter presión a la inflación que va acentuando un piso ya no de 6 sino de 7% mensual, lo cual es preocupante de acá para adelante. Y creo yo que empieza a comer las expectativas o las posibilidades de un Massa candidato a presidente. Había dicho inflación que comience con un 3, bueno, estamos más cerca de 8 que de 5 o 4. De eso te quería hacer una consulta, te quería comentar más bien que si bien lo que más aumentó durante el mes de marzo fue el rubro de educación, que es algo más bien cíclico, como bien dijiste, se está viendo un piso del 7% en la inflación núcleo, en los consumos más no eventuales, sino constantes a lo largo de todo el año. Y sin duda hace que pierda mucha credibilidad Massa, que sonaba como un posible candidato a presidente. Exactamente, tal cual, tal cual. Eso es lo más preocupante, lo que erosiona su candidatura, digamos. Tema FMI, hoy se pudo leer en Bloomberg que el FMI en el acuerdo con Ghana le está pidiendo al país que reestructure la deuda local. O sea, esto hace que zonas donde por ahí el FMI antes no se metía, ahora sí. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que si había temores con la deuda en pesos, más aún ahora, porque ya no es que el FMI te dice, bueno, no, reestructurame la deuda en dólares porque no la puedes pagar y me tenés que pagar a mí, sino también arreglar el quilombo que tenés de deuda interna en tu propia moneda, que parecía algo impensado antes. Así que eso me pareció un dato interesante a tener en cuenta por si alguno está invertido en la curva en pesos, a tener cuidado con eso. De Argentina no mucho más, los bonos hicieron pomada hoy y las acciones por suerte sí subieron, siguen siendo el refugio de la inflación. Cada vez que el dato de inflación sale malo, las acciones pican en punta, a diferencia de los bonos. No sé cómo estuviste viendo vos, con el dólar planchado además, porque no se movió mucho. Aceleró un poquito, pero se quedó bien. Eso te quería decir. El Merval en lo que va del mes está subiendo un 12% en dólares y en pesos. O sea, estamos hablando de que en lo que va de abril, sí, el dólar blue llegó a 400 pesos ayer, se empezó a hablar del dólar que había anticipado Mauritania y demás, pero los financieros están planchados. Incluso el MEP estuvo bajando bastante estos días y hoy el contado con liquidación tuvo unas puntas medio raras, tuvo unas operaciones, unos momentos en los que llegó a 414, 413, pero creemos que fueron operaciones puntuales desarbitradas porque no hubo volumen a esos niveles. A lo que voy es que las acciones vienen siendo lo que mejor rinde y siguen estando en valoraciones, no te digo irrisorias como hablábamos el año pasado, pero sí son valoraciones que permiten para un inversor arriesgado alguna consideración de compra. Sobre todo con lo que planteas del FMI interviniendo en la deuda local de países emergentes, si se quiere, yo creo que no somos un par con Ghana, pero bueno, los términos institucionales sí. No, Ghana, la verdad que no sé ni si es emergente o qué, debe ser standalone como nosotros, para tener en consideración, pero para ver que ya el FMI está tocando temas donde antes por ahí no se metía. Y hay que decir que casi más de la mitad de la guita que prestó el FMI nos la prestó a nosotros. O sea que si le rompe los quinotos a Ghana, a nosotros con más razón. Se nos viene la podrida, sí. Y en deuda en pesos, ¿qué opinás que habría que tener más cuidado? ¿Deuda ser? ¿Letras? ¿Qué tipo de deuda te alarma más con esta medida que tuvo el FMI en Ghana? Eh, Creo que los bonos duales, o sea, todo lo que sea indexado, ya sea por dólar oficial o por inflación, que es lo que no puedes licuar. Una deuda a tasa fija, yo no creo que el FMI te pida reestructurarlo, o sea, cuanto mucho te dirá, bueno, andá licuándola con inflación, pero todo lo que es indexado me parece que por ahí corre el riesgo. Por eso vos te fijás las tasas y los bonos rinden ser más 12, 13, 14%, que parecen muy buenos rendimientos, pero bueno, hay que tener cuidado ahí. Quizás no pasa nada y con una
un plan de estabilización en un próximo gobierno con credibilidad, tenés demanda en pesos, afloja la inflación y no necesitas reestructurar. Sería lo ideal y creo que la mayoría de los agentes del mercado apuntamos a eso, a que no haga falta una reestructuración, simplemente un shock de confianza con un plan creíble, integral y por lo menos a 4 años vista. Que hoy no lo tenés, hoy estamos en el plan llegar ese, viste, tirando día tras día y vamos viendo qué hacemos y bueno, esa es la desconfianza que hay. Si querés ahora, cuando pasemos al próximo bloque de alternativa de inversión, lo vemos bien. Para cerrar, hoy el MEP subió un poquito, se picó un poco, se achicó un poco el canje con el CCL. El MEP sube 2%, 2,7% y el CCL 0,7%. Habrá que ver ahí qué punta está tomando Raba para calcular ese último MEP, que da 3,98, me parece que estaba más abajo, 3,96 por ahí. Pero bueno, el riesgo país baja 1%, ubicándose en los 2.352 puntos. El Merval en pesos cerró en máximos en 275.717 pesos y medido en CCL 681 dólares. Así que linda semana para el Merval, lindo mes, como decías vos, y muy bien en el año, 16% arriba viene en dólares el Merval. Así que bueno. Sí, infernal, viene subiendo, creo que el Nasdaq es el único índice que le gana, de los más conocidos, pero contra SPY, contra IWM, que ahora vamos a estar hablando un poco más en el último bloque, viene siendo el activo estrella, por encima de los bonos y demás. Lo único que quería agregar para cerrar en este bloque de presentación es dimensionar un poco lo grave que es la situación inflacionaria que estamos atravesando durante la gestión de Fernández. Bueno, el índice de precios al consumidor en marzo subió un 7,7%, como ya dijimos, es una locura, es la inflación más alta desde abril del 2002. Acumula un 104% en los últimos 12 meses, o sea, en promedio los precios se duplicaron durante el último año, y durante la gestión de Alberto Fernández ya acumula un 382%. Es decir, y esto lo leo del tweet, lo leo tal cual lo redactamos en nuestras redes, que lo que comprabas con 1.000 pesos en diciembre del 2019, hoy te cuesta casi 5.000 pesos, 4.800. O sea, es casi una multiplicación por 5 de todos los precios. Y viéndolo desde la otra cara de la moneda, podemos decir que el peso argentino perdió el 80% de su poder adquisitivo. Es una locura, es alarmante y no deja ninguna duda de que invertir los pesos es la única opción. Hoy tener pesos quietos es una pérdida de poder adquisitivo terrible mes a mes. Entonces hago un poco hincapié en esto porque es una situación que realmente es muy preocupante y que no hay que dejar ningún peso en el aire. Sí, la verdad que es muy triste lo que está pasando y esperemos que los 8 meses que faltan se pasen rápido y lleguemos lo mejor posible. Vamos al corte y volvemos con el último bloque de alternativas de inversión. Bueno, arrancamos con el último bloque del programa de alternativas de inversión. Vamos a comentar, como siempre hacemos en todas las ediciones, distintos activos que nos gustan para distintos perfiles de inversión en función de aversión al riesgo, horizontes temporales, tipo de cobertura y demás. Como siempre, quiero destacar y aclarar que esto es muy importante. Ninguno de los activos que mencionemos constituye ni recomendación de compra ni recomendación de venta de títulos valores. Cada quien es responsable de las decisiones que tome con su capital. En caso de querer asesoramiento financiero y que lo ayudemos a gestionar un portafolio de inversor, les vamos a estar dejando nuestros datos de contacto al final del programa. Y bueno, con eso arranco a comentarles que estuve mirando con muy buenos ojos durante esta semana al ETF IWM. Este ETF, para los que no lo conocen, es el Russell 2000. Lo que hace es invertir en las 2.000 empresas de mediana capitalización bursátil más grandes en los Estados Unidos principalmente, por más de que el reglamento de gestión le permite invertir en empresas extranjeras, la gran mayoría se concentran en Estados Unidos. ¿Qué es lo que tiene este ETF de distinto al SPY? El SPY concentra con las 500 más grandes, son las más famosas, las más conocidas, no tienen tanto crecimiento, sí tienen más estabilidad. El IWM, por el contrario, busca mayor crecimiento, es más agresivo por la parte de la revalorización y no tanto por la parte de la estabilidad. En términos un poco más técnicos, el IWM tiene un beta más alto que el SPY. ¿Qué fue lo que yo estuve mirando a lo largo de esta semana? Bueno, estos dos índices podemos, si comparamos sus cotizaciones históricas, podemos calcular un ratio de valoración, no tanto un ratio de valoración, sino un ratio de precio relativo de uno con respecto al otro. Yo lo que estuve mirando fue
cómo se mantuvo esta relación desde el 2000, es decir, post-crisis de las .com, hasta la actualidad. Bueno, tiene subas y bajas, no es un ratio muy estable, pero en promedio el IWM ha sabido valer un 40% del SPY. Perdón, un 50% del SPY, un 53% casi. Actualmente es un 40%. Eso ya nos da un margen de seguridad de que estamos comprando IWM relativamente más barato al SPY. Eso es lo que a priori podemos interpretar. Y nos estamos llevando más crecimiento por menos precio que contra el SPY. No sé si estoy siendo muy claro, Rodri. Yo por ahí que lo estoy viendo en el gráfico se me facilita, pero decime qué opinás de esta introducción que hice. Sí, lo que después va a estar subido en las redes para poder ver el gráfico y entender bien esto de las desviaciones estándares y el ratio, que es simplemente comparar el precio de un activo contra el otro y ver cuál se revalorizó más que el otro. Entonces podríamos juzgar que uno de los dos está atrasado o el otro está sobrevalorado respecto al otro. Pero sí, en el aire por ahí cuesta, pero escuchando esto y viendo después el gráfico se va a entender mucho mejor. Claro. ¿Cómo es esto? Hoy para mí, a nuestro criterio, el SPY no está caro ni tampoco está barato. Está en un precio razonable. El price to earnings en el 31 de marzo cerró levemente por encima de la media. Entonces estamos pagando lo que medianamente se ha pagado por cada dólar de ganancias. Bueno, en función de esto podemos decir o podemos empezar a asomarnos a una conclusión de si IWM está más caro o más barato que el SPY, que está en un precio justo. Y bueno, calculando estos ratios con las desviaciones, tenemos un margen de seguridad bastante grande en IWM con respecto al SPY. Voy a citar números. Esto lo van a poder ver en Twitter. Vamos a estar compartiendo el gráfico con la interpretación que voy a estar haciendo acá. Así que si no lo comprenden en el aire, les recomiendo que lo vean con el gráfico y que se van a guiar mucho más. Pero siempre que este ratio estuvo una desviación estándar por debajo de la media, las revalorizaciones del IWM fueron casi el doble que las del SPY. Por ejemplo, luego de la crisis del 2001, en el 2003, en agosto del 2003, nos encontramos en un nivel de valoración relativa similar al que tenemos ahora. Desde agosto del 2003 a mayo del 2006, que fue momento en el que la valoración indicaba que el IWM estaba caro con respecto al SPY, durante ese periodo SPY se revalorizó un 37%, mientras que el IWM un 72%. O sea, cuando lo compraron barato contra el SPY, se revalorizó el doble que el índice de referencia. Esto volvió a pasar en el 2020, en marzo, con todo el estallido del COVID y demás. Y también la relación fue 2-1. El IWM subió 80% y el SPY 40% en un año. Entonces, no quiero mencionar más números para no marear, porque entiendo que esto sin ver los gráficos es complicado de entender, pero hoy estamos en un nivel de que sería lo más razonable esperar una revalorización más agresiva en IWM que el SPY. Pero bueno, invertir en este tipo de ETFs es una inversión más de riesgo, es para aquel que va a largo plazo, que quiere estar en acciones y que le interesa la cobertura del CCL. Para los inversores que estén buscando alternativas en pesos o menos arriesgadas, hay otro tipo de opciones que es lo que va a estar comentando ahora Rodri. Sí, para recapitular un poco, a ver si entendí, muy clara la explicación. Digamos que aquel que va a largo plazo, hoy le conviene comprar empresas de baja capitalización, es decir, más chicas, tendiendo a, no sé, 400, 500 millones de dólares de valor de bolsa, en lugar de comprar las big cap o las grandes como Coca-Cola, Johnson & Johnson, Procter & Gamble y demás. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo este ratio es que se han subido mucho más en este tiempo las empresas grandes, por ahí más defensivas si querés, pero las grandes, que las de baja capitalización. Entonces, bueno, recapitulando sería más o menos eso. Hoy convendría comprar empresas más chicas apostando a que van a subir más. No necesariamente que las otras no van a subir, sino que estas van a revalorizarse más, van a subir más que las empresas más grandes, que ya han subido. Eso para recapitular. Hablando ahora de aquellos que quieren estar más a corto plazo y quizás cubrirse un poco de la inflación o porque tienen que hacer algún gasto en pesos, como salió mal el dato de la inflación,
las LEDs, las letras de descuento, por ejemplo la de abril, está rindiendo 136% de tasa interna de retorno. La de mayo un poquito menos, 128%. Esto a los precios de cierre. Por ahí uno en la caja de puntas podría operarla a un precio un poquito más bajo y así obtener una tasa interna de retorno un poco más alta. Eso también es cierto. Pero son muy buenas tasas de retorno siempre y cuando el Banco Central no suba la tasa de interés la semana que viene, que habrá que ver. Este jueves no la subió, habrá que ver. Se habla de que podrían llevar la tasa de política monetaria al 80-82% de TNA, los que nos daría más o menos una tasa de plazo fijo del 6,66%, 6,67% mensual. Pero hoy con estas tasas, las LEDs para corto plazo, 30 días por ahí, las vemos con muy buenos ojos. Es cierto que es difícil venderla antes, para eso te conviene un money market. No porque no haya liquidez, sino porque generalmente la TIR no se comprime. Vos ves hoy una TIR de 136 y no es que decir, bueno, la tengo 15 días y me la juego que la TIR baja a 125 y la vendo, porque se revalorizó. No estaría pasando eso. Así que el que la compra, para captar realmente la renta, debería esperar a finish, a fin de mes, que la pague. Tema, aquellos que se quieran cubrir de la inflación, que quieran tener un hedge ahí contra la inflación, tenés el bono más corto, el T2X3, que es el más caro de todos, perdón, el PR3 es el más caro de todos, que tiene TIR negativa. El T2X3 rinde inflación más 1,4, ya es baja porque sí, vence ahora a mitad de año, entonces el mercado obviamente busca cobertura y se va a cubrir ahí. Ya todos los demás vienen después de las elecciones, TX24, T2X4 y de ahí para adelante los más largos son los que más rinden, el discount pesos, el PARP y demás. Pero tenés muy buenas TIRs, tenés inflación más 13%, por ejemplo, en el T2X4, en el discount peso tenés inflación más 13,2%. Son bonos, el discount peso, por ejemplo, son bonos viejos que vienen de hace bastante, pero que para aquellos más arriesgados y que estén dispuestos a asumir una volatilidad más alta, es una buena opción. Yo recomendaría, para el que no quiere tomar tanto riesgo, mi preferido, uno que tengo en tenencia, es el T2X3, que es el más corto. Yo iría a ese. Inflación más 1,4, es cierto que tuvo TIR más alta, yo lo compré creo que inflación más 4% rendía. Ahora se comprimió un poco, sobre todo después de este dato de inflación, porque muchos salieron a buscar cobertura con el mal dato de inflación que tuvo el MECON. Pero son alternativas interesantes para el corto plazo y para estar cubierto a la inflación. Y después las LEDs, las LESER que ajustan por inflación, la mayoría tienen, la de mayo, junio, tienen TIR negativas, o sea que no serían interesantes. Hay mucha demanda ahí, evidentemente, así que yo recomendaría más vale hedgearse o cubrirse con el T2X3. Esa sería mi alternativa, y para aquellos que estén más a corto plazo, quizá la letra de junio sea algo interesante, la S30J3 que rinde 130 de TIR. La de mayo no sé por qué bajó la TIR, se comprimió, se ve que han salido a pagar y bueno, eso hizo que se comprima la TIR. Pero bueno, habrá que esperar a ver qué pasa con el dato de inflación. Yo para armar posición esperaría a ver si la semana que viene el Banco Central definitivamente sube la tasa de política monetaria o no. No sé cómo lo ves vos, Blas. Sí, opino lo mismo. Si bien la letra te da la cobertura hasta el finish, independientemente de lo que pase en el medio, siempre se puede optimizar el retorno comprando la más baja, pero con el diario del lunes todos tomamos las mejores decisiones. Así que haber invertido en la letra de abril hace 15 días con una TIR, una tasa efectiva del 125%, no fue una mala alternativa, por más de que hoy tenga una TIR mayor. Simplemente no capturaste esos intereses corridos, pero si vas hasta el vencimiento materializas tu ganancia y ese aumento de las tasas lo capturas en la reinversión en la siguiente letra. Eso es lo que yo siempre le comento a los que buscan retorno en pesos. Siempre lo que me gusta con este nivel de tasa es ir comprando la más corta para que si hay un aumento de tasa y hay un castigo a la cotización de las letras, siempre sea menor por la cuestión de duration, siempre va a caer menos la más corta y se captura esa mayor tasa en la siguiente letra. Eso es lo que estamos armando con letras con ese tipo de perfiles. Exactamente. Aparte, igual ir a una duration más corta, si en el medio se te amplía la TIR, como pasó ahora con la letra de abril, y bueno, esperás al 28 de abril a cobrar y listo. No es mayor problema, no estás descalzado con el dólar, que es siempre lo que uno mira, estar haciendo tasa mientras el dólar está medianamente planchado, el carry trade, el famoso carry trade. Pero bueno, el tipo que tiene perfil de peso, que dice, no, mi costo de oportunidad o mi benchmark es el plazo fijo,
Bueno, ese tipo no tiene drama, porque acá claramente está capturando TIRs mucho más altas, tasas efectivas mucho más altas que un plazo fijo. Lo que sí no haría y no estoy haciendo sería irme a la letra de junio, que está pagando menos que la de abril hoy. Prefiero comprar la de abril, capturo hasta el 28 esa tasa y bueno, después veo a dónde coloco el excedente. Puede que para ese momento mayo se haya arbitrado, puede que haya habido una suba de tasa y capturo una tasa más grande. No me gusta mucho la idea de con las letras ir yéndome lejos por menor rendimiento y mayor duration. Me parece que es algo que no tiene mucho sentido, por más de que hay perfiles que lo hacen. Exactamente. Bueno, recapitulando un poco todo, en resumen, IWM para aquellos que les guste algún ETF bien diversificado, 2.000 empresas para no andar haciendo stock picking individualmente. Para perfiles más conservadores tenemos las letras de descuento, ya abril ya estamos a mitad de mes, pero tiene buena TIR, todavía quedan 14 días de tasa, un poquito menos porque liquida 48 horas. Pero se extorsionan los otros dos. Exactamente. Si no, mayo o junio, para que ellos vayan un poquito más adelante. Y después también bonos ajustados por la inflación, como el T2X3, que es una buena opción para capturar la inflación. Así que hay para todos los perfiles, no tengo nada más para agregar. Eso es por esta semana, veremos cómo arranca el lunes y esperemos que siga la suba en el Merval. Sí, ni hablar. Esperemos que la renta variable siga siendo el destacado y que el bull market que aparentemente se está despertando no pare a mitad de camino. No lo mufemos por la duda. Será hasta el próximo capítulo y un fuerte abrazo. Los dejamos con nuestros datos de contacto en caso de que necesiten asesoramiento. Mi número de teléfono es 3385 44 3504 y el de Rodri 3385 43 53 82. Nos pueden encontrar en las redes como fades.bursátil en Instagram y @fadesbursátil en Twitter. Y cualquier cosa, dejen los comentarios que los ayudamos a sacarle sus dudas.